Actualidad deportiva nacional e internacional con Roberto Moar. Hablamos de fútbol, hablamos de Uruguay, de la sub-20, de la mayor, bueno, derrotas en los dos casos. No sé qué preocupa más, porque la sub-20 por lo pronto allí dio una buena batalla, perdió de vuelta contra Venezuela, cosa que no queríamos y que hablábamos con él el otro día, pero pasó. Y en cuanto a la selección mayor, creo que es bastante preocupante, ¿no? La cantidad de goles en contra que ha tenido en los últimos partidos, no ha ganado en los últimos partidos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Roberto Moar, el especialista en la materia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Y hay errores, ¿no? Podría agregarte a lo que decías de la selección mayor, que en definitiva tiene que ser lo que más nos preocupa, porque la selección juvenil ha culminado o está culminando un proceso, se va a terminar, se va a dar un cierre con el tercer y cuarto puesto del Mundial. Ojalá que Uruguay entre en el podio, nos cuesta muchísimo jugar este tipo de partidos, sí. Se habla de la motivación, pero bueno, si a los demás no les cuesta, a nosotros no nos tendrá que costar. En definitiva, la presea o el premio de estar entre los tres mejores es mejor que estar fuera del podio. Sin duda. Para redondear un poco el concepto sobre la juvenil que perdió con Venezuela, decir que evidentemente es un muy buen equipo Venezuela, no se perdió con el apellido de la selección, se ha perdido con un seleccionado muy bien trabajado por Dudamel, con una concientización que a mí me llamó la atención. Yo pensé que las mochilas colocadas más por un panorama social que por un panorama deportivo podían estar repercutiendo en el equipo que dirige Rafael Dudamel. No fue así, al contrario, los potenció, les dio otra personalidad, les dio otra energía, otra fuerza, los revitalizó y les otorgó la posibilidad de pelear hasta último momento, hecho que quedó connotado en el tanto anotado por Samuel Sosa cuando ya jugábamos los descuentos. Y ahí podemos considerar otros aspectos vinculados más a lo esencialmente deportivo. Yo siempre sostengo que el fútbol es aquí y ahora, con una inmediatez que provoca que a veces lo que ocurrió hace 3 o 4 días queda absolutamente archivado en desmedro de lo que aconteció en el último instante de una campaña, de un campeonato, de un torneo. Así como Mele fue enorme figura, con frescura, con personalidad, con temperamento, con garra, el otro día frente a la selección de Portugal, cometió el error de adelantarse, colocarse mal, armar una barrera no tan compacta en la ejecución de Samuel Sosa. Tal vez pensando que pateaba Peñaranda, pero no pateó Peñaranda, pateó Sosa, o tal vez confiando en lo que podía ser su respuesta. Es un hecho que en este fútbol que te da ganancias y pérdidas, inevitablemente, como en la vida, no se puede ganar siempre, tiene que marcarse, aunque el periodista, el comunicador, el hincha de la selección, porque en definitiva reunimos todo eso, sienta como un resquemor, porque es un poco el símbolo que ha tenido esta selección dirigida por Fabián Coito. Ese es un aspecto. Después creo que hay otros jugadores que les faltó cierta maña, cierta dosis de maldad para empantanar el partido en el último tramo, teniendo en cuenta que se estaba obteniendo nada menos que el pasaje a la final de la Copa del Mundo. El alargue fue parejo, con alguna chance para Uruguay, con alguna chance clara, una pelota en el palo para la selección de Venezuela, y nos encaminamos a los penales, donde ellos tuvieron precisión, personalidad y convicción. Creo que son armas que se necesitan en toda ejecución por penales, que yo, Pablo, no creo que sea una lotería, sino que premia la pericia y el trabajo. Yo capaz que estoy siendo muy perverso, pero digo, capaz que no tenía que haber contado sus secretos, Mele, ¿no? En cuanto a lo que son las definiciones. Puede ser. Yo creo, claro, con el diario del lunes somos todos vivos, ¿no? Pero ahora viendo lo que pasó, no digo que haya sido por eso, pero tal vez no hubiera dicho nada, ¿no?, de todo lo que era su secreto a la hora de los penales. Porque capaz que en una de esas, con lo que es la globalización de los medios hoy, no dudo que los venezolanos hayan sabido un poco más de cómo trabajaban. No lo dudes, ¿no? No lo dudes, porque además, por ejemplo, en las ejecuciones de los uruguayos, Fariñez estuvo completamente cerca de todas. El gol de Canovio entra llorando, va perfectamente hacia el lugar donde iba esa pelota. Y en algunas tuvo fortuna porque se ejecutaron despacio. Evidentemente, uno no va a condenar a De la Cruz, jugador que erró el último penal, porque a todos les ha pasado, ¿no? Roberto Baggio, un jugador enorme de la selección italiana, erró el último penal en la definición contra Brasil, iban 5-4 y lo malogró y fue campeón del mundo Brasil. Pero son situaciones que hay que asumir con la responsabilidad que corresponde, ¿no? Porque estás representando un país y la carga es pesada, o sea, no hay que alivianarla. Yo creo que hay que atravesar un duelo inevitable después de una derrota,
asumiendo responsabilidades, no archivando rápidamente, porque creo que no es sano, reprimir una sensación de frustración no termina siendo sano, y hay que procesarlo adecuadamente. Y el hincha, que a veces en los matices va del blanco al negro sin permitirse grises, evidentemente tiene sus consideraciones, pero los formadores de opinión, los entrenadores y los propios responsables del espectáculo tienen que tener esos matices de grises que permitan en esta etapa temprana de los jugadores transmitirle que se equivocaron o que tuvieron un desacierto. Me parece muy de compañero lo que hizo Suárez, de emitir un mensaje respaldando a De la Cruz, pero también considero que no hay que arropar excesivamente a quienes cometen un error. La situación tiene que marcarse porque además les va a dar fogueo para todo lo que viene a nivel internacional. Recordando que De la Cruz es un jugador extraordinario, ¿no? Ayer yo tenía una discusión con mi compañero Mauro Mas en la radio, él decía que no tenía que patear más penales, yo sostenía que no, que al contrario, que tenía que seguir pateando, que es un elemento de responsabilidad que tiene que asumir todo conductor, todo líder. En definitiva es un capitán. Se gana y se pierde, ¿no? Y cuando se pierde hay que asumir que se pierde, no esconderlo ni obviarlo, ¿no? Leía hoy en un suplemento deportivo un título con una cuota de maldad, ¿no? Decía, Uruguay dejó todo, incluso 2 cambios, decía, pero no pudo. Sí, bueno, ¿Qué pasa con los cambios, no? Y por otro lado, también, bueno, en lo que tiene que ver con las redes, un Amaral que retuiteó allí algo que puso otra persona y que mostró claramente su disconformidad con el técnico en cuanto a que no lo puso, ¿verdad? Creo que bueno, pero es culpa de él, ¿no? A mí me parece que el tema Amaral ya para mí pasa por otras connotaciones que tienen que ver con la manera de pensar del chiquilín. Por la forma en que lo dirige su contratista, el entorno familiar, o sea, poco pienso, ¿no? A mí no me parece feliz ese tipo de cosas, no aportan nada. Respecto de los cambios, yo creo que sí, que debió hacerse algún cambio más. Entiendo que el entrenador se cuestionaba a quién sacar porque le funcionaba el equipo, pero ahí volvemos a la dosis de maldad, ¿no? Falta poco, bueno, empantana el partido, mete un cambio, el que salga, se vaya bien lejos, vuelva caminando, le saque revoluciones a Venezuela, lo perturbe, y después en el tramo de la larga tenías 2 posibilidades más. Cambiar, no considero apropiado guardarse variantes, ¿no? Y mucho menos en ese razonamiento de lo que estaban jugando bien hasta que se cansan, ¿no? Y evidentemente se fueron nublando con el correr de los minutos por el esfuerzo y tal vez por la tensión de lo que fue la definición contra Portugal. Entonces sí, entiendo eso, ¿no? Se arriesgó poco, se cometió una falta por parte de Santiago Bueno muy torpe, con un jugador que estaba de espaldas, sin dominar la pelota, con lo peligroso que significa en un partido trabado una pelota quieta, que nosotros sabemos más que nadie todo lo que significa, y bueno, se dilapidó una posibilidad, y hay que asumir que se perdió una posibilidad de estar en la final. Después viene todo, yo soy defensor del proceso Tavares Ultranza, pero no significa ser obsecuente, o sea, yo considero que el proceso Tavares nos ha dado una vitalidad, una energía, un disfrute, un orden, una disciplina, una posibilidad de soñar cosas que no habíamos soñado nunca, como ser cuartos en un mundial. Pero defenderlo no significa que haya que defender todo. Cuando hay algunas cosas que están mal. Es como esta selección mayor contra Italia jugó papelonescamente, la verdad, desde el gol en contra de José María Jiménez, que fue ridículo, porque no se puede definir así. Vuelvo a lo mismo, jugadores tienen que pensar dentro del campo de juego, y a José es un chiquilín que lo queremos todos, nos encanta, lo adoramos, porque es un pibe bárbaro, pero bueno, cuando se equivoca. El Mono Pereira, un jugador que es el que más partidos jugó con la selección, parecía un turista, parecía uno que lo habían agarrado de la tribuna y lo habían puesto a jugar por los fallos impropios de un profesional que cometió, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente jugando así no podríamos conseguir nada frente a Argentina. Faltan jugadores, faltan Suárez y Cavani, eso da una preocupación a todo rival, y después falta generar fútbol, que sigue siendo el gran problema. Acá no es faltaron Suárez y Cavani, falta una línea futbolística, falta un estilo de conducción de balón hacia los grandes matadores que tenemos, y evitar que se mueran de frío, ¿no? Hoy Argentina ganó en el primer partido de San Paolo y le sacó el invicto a Brasil, a Tite, 1-0, o sea que van a venir con todo. Justo estábamos hablando de eso recién, ¿no? Justo ya estamos viendo la otra cara, ¿no? Y cómo se prepara la selección argentina, uno perdiendo contra Italia y ellos ganándole a Brasil, ¿no? A mí me encanta Sampaoli como técnico, ¿no? Con su personalidad hay cosas que no comparto,
pero me parece un entrenador bárbaro, además con una admirable vocación ofensiva, casi obsesiva que tiene el entrenador de la selección argentina. Y tiene a Messi, ¿no? Entonces, esta doble fecha va a ser muy cuesta arriba para Uruguay, ¿no? Porque después hay que ir a pelear a Paraguay, al Defensores del Chaco, un reducto difícil, duro, complicado, y porque jugar contra Argentina acá no es sencillo, sobre todo con una Argentina desesperada, ¿no? Porque a veces cuando estamos todos prontos no hay problema en darnos una mano mutuamente, ¿no? Sí. Pero con una Argentina desesperada eso no va a ocurrir. Es preocupante la cantidad de goles en contra que ha tenido Uruguay en los últimos partidos. Incluso veíamos por allí una comparación que tenía peor promedio de goles en contra que el equipo de Sudamérica, ¿verdad? Que no está muy bien en lo que es la tabla, por lo tanto que es una comparación bastante triste en función de lo que se ve. No, se está jugando mal porque además el rasgo identificatorio de toda selección uruguaya siempre fue el buen rendimiento defensivo. Claro. Entonces uno no puede dejar pasar por alto esta sensación de debilidad que tiene la última retaguardia. Más allá de que no haya estado Godín, queda claro que la selección uruguaya resulta competitiva con Cavani, Suárez, Godín, con algunos otros jugadores que acompañan. Tenemos un buen arquero, Muslera. Si el pelado Cáceres estuviera jugando en alto nivel, teníamos un defensor fenomenal, pero bueno, juega cada muerte obispo. Por culpa de él también, o por culpa de sus representantes, o por culpa de la estructura que se dio, ¿no? Esperó para jugar a alto nivel y terminó enrolándose en el Southampton y sin poder jugar. Entonces son cosas que hay que marcar, ¿no? Capaz sin Suárez y Cavani estábamos en el puesto 120 del ranking mundial, yo qué sé. No sé, son cosas incomprobables. Hoy los tenemos, bueno, ayudémoslos a potenciarlos un 100%. ¿Qué hacemos ahora con Uruguay, con la selección? Estamos pensando, bueno, alguien de la sub-20 podría dar una mano, colaborar, no sé si esto estaría en los planes de Tavares, no me lo imagino. Yo creo que van a tener su momento, ¿no? No sé si es ahora, me parece que el primero que va a aparecer va a ser Bentancur, tengo esa sensación. La gente dice Bentancur Valverde, Bentancur juega y jugó en la primera de Boca, lo cual es un fogueo fuerte, porque es un equipo plagado de exigencias. No sé después las otras posibilidades que pueda tener en la cabeza el entrenador, obviamente van a llegar, yo sé que tarde o temprano van a estar. Hay otros jugadores que a mí me han gustado mucho y que por ahí tienen otro perfil, pero que por ahí ni siquiera terminan siendo titulares en sus equipos, ¿no? El Puma Rodríguez es un mundial bárbaro, aunque haya errado un penal, para mí es un mundial bárbaro, en un puesto donde no abundan en nuestro país. En los laterales sigue siendo un endémico problema que tenemos, producto de que ya no se juega más con laterales, ¿no? Los chiquilines aparecen los extremos carrileros, está en desuso, ¿no? Entonces nos adaptamos a jugar con línea de 3 y 2 extremos, o 2 por las bandas, o 2 carrileros, como quieran llamarlos, o no sé, o lo sacamos debajo de la tierra donde haya, ¿no? Pero sí. Bueno, son muchas cosas que quedan sobre la mesa planteadas y muchas incertidumbres sobre qué pueda pasar con la selección. Sí, Chapacase también era otro de los que aparecía por allí, claro. Pero es complicado, ¿no? Quebrar ese proceso que al fin y al cabo uno no sabe hasta dónde. Claro, es un proceso de selección, pero en cuanto a los jugadores, porque claro, los jugadores también van creciendo, van cambiando, ¿verdad? De hecho, se van poniendo viejos también, claro, es la realidad. O sea, acá se retiró Forlán, grande, se retiró el Lugano de la selección, se retiró el Ruso Pérez, que fue el emblema del Mundial de Sudáfrica, no están más. Así se fueron otros jugadores, se fue Scotti, que era el bombero que apagaba todos los incendios. Exactamente. Entonces hay un recambio y hay que apostar ese recambio y no hay que quedarse con el apellido. Obviamente, por ejemplo, el Cacha Arévalo Ríos fue un grosso, pero ahora no está jugando bien. El Mono Pereira es un jugador histórico, pero no está jugando bien. Entonces, no es que uno los mate, es que uno... en el fútbol de hoy es perverso, o sea, o te va bien o te va mal, no hay otra alternativa. Y nos quedamos con el Mundial de 2010 que fue hace 7 años. Claro, o sea, ya se los ha homenajeado en lo que merecen. Si ahora sí me decís, el Cacha se pone a punto, está bien, vuelve a ser el mismo, ese Pac-Man infernal, el corazón de Uruguay, y bueno, sí, te acepto, ¿cómo no? Si el Mono Pereira crece en su rendimiento, tiene continuidad, se vuelve un lateral de la hostia, bueno, bienvenido. Hoy no pasa eso, hoy no ocurre eso. Entonces, yo no puedo plantarme a decir, no, pero vamos a defender, porque si no, Obdulio Varela hubiera jugado hasta la década del 70. O sea, hay un proceso natural, lógico, de recambio. Y a veces yo sé que hay que respetar los procesos de crecimiento de los jugadores, pero
tampoco hay que enlentecer la llegada de algunos jugadores simplemente por ese hecho, porque son jóvenes. Vamos a respetar los procesos. Sí, el proceso ya se respetó, jugaron el Mundial. Pueden meterse en el podio, pueden terminar cuartos. Ya está, se terminó, el Mundial se pasó. Bueno, ahora empecemos a pensar cuál se puede ir incorporando cuanto antes, en una zona que tiene falencias. Sí. Yo insisto, para mí Bentancur en la próxima convocatoria debería estar. Y ha pasado, ha habido recambio en cierta forma con José María Jiménez, que uno no se imaginaba esa dupla con Godín, ¿no? Uno no salía de lo que era Lugano, y bueno, se pudo hacer ese recambio, de esa manera se podrán hacer otros que sigan sin afectar al proceso, porque un proceso es otra cosa, es una cuestión de mentalidad, no debería tener nada que ver con los jugadores, ¿no? Creo que son dos cosas totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, dos cosas bien diferentes. Una son es como una empresa, ¿no? Claro. Una empresa que funciona bien tiene recambios a veces. Sale un gerente, sale un obrero, sale un mando medio. ¿Por qué? Bueno, para mejorar la situación. Y acá lo mismo, la estructura o la exitosa empresa se mantiene, porque todos estamos orgullosos del proceso Tavares, salvo raras excepciones, pero necesita otros empleados, otros intérpretes, otros jugadores. En eso creo que no podemos demorarnos. Totalmente. Bueno, Roberto, como siempre es un gusto dialogar contigo y escucharte con más fútbol. Estaremos retornando la próxima semana, el próximo lunes, para resumir un poco la actividad del fin de semana. Para mí también es un placer, ¿no? Cada encuentro con todos ustedes. Así que les mando un abrazo, buen fin de, que disfruten, que pasen muy bien.